Bendiciones, mis hermanos y amigos que están en contacto conmigo en este momento. La reflexión de hoy está basada en San Juan capítulo 5, verso 1 en adelante. Del verso 1 hasta el verso 18 dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos así yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después de el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, porque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La escritura que he leído está en San Juan capítulo 5 del verso 1 al verso 18. Hace ya muchos años, cuando yo apenas comenzaba en el pastorado, estoy hablando de como el año 92 o 93, llegó a mi casa una jovencita como de unos 20 años, muy afligida, y me dice: hermano Santiago, quiero que usted me aconseje qué hacer, porque yo soy nueva en los caminos del Señor. Yo era una pandillera, estaba adicta a las drogas, y Cristo me cambió cuando le recibí como Salvador, y ahora he dejado las drogas, he dejado las pandillas, pero mis padres me rechazan porque dicen que yo he traicionado su religión. Mis padres son cristianos, dice, pero dicen que yo no he hecho lo correcto porque yo ahora he recibido a Cristo y soy una aleluya según ellos, y que la verdadera religión es la religión que ellos tienen. Me reservo el nombre de la religión que tenían sus padres, aunque yo le pregunté a la joven qué religión profesaban sus padres. Y tuve que darle ánimo a esa joven y hacerle ver que el cristianismo siempre ha enfrentado oposición, mayormente de los religiosos, no tanto del mundo, no tanto de la gente que es atea, sino mayormente de la religión. Y eso tiene sus raíces en Cristo mismo y el tiempo en que Jesucristo se manifestó. Aquí acabamos de leer que los judíos, la religión de los fariseos, rechazaban a Jesús y lo querían matar porque Jesús no concordaba, o sea, el actuar de Jesús no concordaba con el pensamiento religioso de ellos.
Ellos eran asiduos, o sea, según ellos, muy fieles a la ley de Moisés, guardaban el sábado, no comían cualquier cosa y juzgaban a Jesús porque Jesús comía con los pecadores, cosa que ellos no hacían, porque ellos se aislaban del resto de la gente que no profesaba su religión. Y Jesús se acercaba a los pecadores, comía con ellos y hacía su trabajo en cualquier día que fuera, y eso les chocaba con las creencias de ellos. Entonces procuraban matar a Jesús, y de hecho no solamente procuraban matar a Jesús, lograron hacerlo, aunque no lo mataron ellos, pero lograron condenar a Jesús y entregarlo en manos de los romanos para que lo crucificaran. Así que la fe, la enseñanza de Jesús era contraria al sentimiento y al pensamiento religioso. Tuve que explicarle a esta joven que el cristianismo no es religión. El cristianismo es la fe en la obra redentora que Cristo realizó en la cruz del Calvario, y eso no tiene nombre de ninguna religión. ¿De dónde surgen entonces las religiones?, me preguntó esta muchacha. Y tuve que explicarle que las religiones surgen del pensamiento de una persona que, estando en el cristianismo, no entiende alguna doctrina del cristianismo y se sale del cristianismo y hace su propia religión, hace su propio credo, y los que le siguen defienden ese credo religioso. Los que le siguen son llamados por el nombre de esa persona que funda esa nueva religión y pelean por esa religión, y son capaces de morir por esa religión, y algunos hasta de matar por esa religión. Y ese es el conflicto que hay en el mundo entero, de tantas religiones que hay, que nadie sabe cuántas hay. Pero lo cierto es que las religiones dividen a las personas, dividen a las familias, y era el caso de esta jovencita que tuvo que abandonar su hogar e irse a vivir con otra familia, porque sus padres le rechazaron por haber recibido a Cristo como Salvador. Qué importante, mi amigo, que entendamos esto. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es seguir el ejemplo de Cristo. La Biblia, el apóstol Pablo dijo que el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. También dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cristianismo está basado en el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, manifestado en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué importante es que entendamos esto y que desarrollemos el amor de Dios en nuestra vida, que el cristianismo sea manifestado en nosotros por el amor de Dios que se deja ver en nosotros, que ayudemos, que sirvamos a las personas, no haciendo diferencia entre si una persona es de una religión o de otra, sino que miremos la necesidad de esa persona, miremos que esa persona está alejada de Dios y que solo Cristo puede hacer el cambio, solo Cristo puede hacerlo nacer de nuevo, porque la Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso de nacer de nuevo es la obra que Cristo hace en el corazón de una persona que le recibe sinceramente, no desde el punto de vista de una religión, sino desde el punto de vista del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Las religiones son caminos inventados por los hombres queriendo agradar a Dios, pero son el producto de no entender alguna doctrina de la fe que Dios nos enseña que debemos tener. La Biblia dice que el justo vivirá por fe, pero la fe que Dios nos profesa o nos enseña en la Biblia tiene normas, y algunas de esas normas a veces los seres humanos no las entendemos, y al no entenderlas no nos ponemos de acuerdo con los demás y nos separamos del grupo haciendo una religión más. Sirva al Señor,
no desde el punto de vista de una religión. Sírvale de todo su corazón. Las religiones son caminos inventados por el hombre queriendo llegar a Dios, pero el cristianismo es el camino establecido por Dios para llegar al hombre y que el hombre puede llegar a Dios. Razón tuvo Jesucristo cuando dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cada religión reclama ser la única verdad y por eso hay tanto conflicto. Si hubiéramos aquí en este salón donde estoy grabando 2, 3, 4, 5 o más personas con diferente religión, tendríamos un conflicto. Pero yo me haría a un lado y me saldría del salón, porque Dios no me llama a entrar en conflicto con nadie. Dios nos aconseja a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, del verso 1 al 6. Note esta palabra, Romanos capítulo 14, el verso 1 al 6. El verso 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comer de todo y otro que es débil come legumbres. Y luego dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su corazón, de acuerdo a la fe que profesa. No entremos en contiendas. Si usted se encuentra con una persona que le dice que la única verdad es la religión de él, no entre en contienda con él. Ore por él, ámelo, muéstrele el amor de Cristo, porque Dios no nos ha llamado a contender, pero sí nos llama a que seamos firmes en la fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, dice Gálatas 5:1. Manténgase firme en la fe, sírvale al Señor, pero recuerde, el cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es seguir el ejemplo del Cristo que vino a esta tierra, vivió en esta tierra para darnos el ejemplo y dejarnos la enseñanza de cómo el justo debe vivir por la fe. El cristianismo es servir a Dios por fe. Que Dios le bendiga.